Que el Señor les bendiga. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Jesús. Fíjense que hoy les traigo un tema muy bonito que el Señor me regaló hace ya como aproximadamente 2 meses. Y le decía al Señor, ¿qué voy a hablar, Espíritu Santo? Cuando el pastor me dijo. Y primeramente agradezco al Señor por la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar parada, ya que es un privilegio y una responsabilidad predicarle al pueblo de Dios. Y también doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, pues quien fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder anunciarme aquí en este altar. Así le voy a invitar que abra la escritura en el libro de Ageo, en el capítulo 1, en su verso 2 al verso 5. Pero antes quiero darle el tema que Dios me daba. Y el tema es, si el adversario te para la obra, haz algo, pero no te duermas. Diga conmigo, movimiento. Dígale a su hermano, no te duermas. Haz algo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Este tema, quiero dejarle algo bien clarito porque este tema está bien extenso, pero yo le dije al Señor, Señor, si tú me lo diste, ayúdame a terminarlo. Y si no, pues Jehová me ayudará otro día, ¿verdad? Si Él le place traerme aquí. Así que póngase de pie, vamos a leer la palabra en el libro de Ageo 1, 2, 5 y luego nos vamos a pasar al 14. Y la palabra del Señor dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora nos vamos a pasar al verso 14 y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La gloria sea al Señor. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre buen Dios, te damos las gracias en esta hermosa noche. Te pedimos que tomes tú el control de esta palabra, Señor, y que sea tu boca, oh Jehová, en mi boca, y que sea tu espíritu dentro de mí, Señor, para poder depositar esta semilla en cada corazón. Que tu presencia, oh Dios Todopoderoso, que sé que ha preparado el corazón de cada uno para recibir esta palabra, Señor, pueda, Señor, esta palabra germinar en los corazones, que caiga en esa tierra buena, Señor, donde el enemigo no puede robar, donde el ave de rapiña no puede robar la semilla. En el nombre de Jesús yo te pido que seas tú tomando el control y trayendo nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu bajo tu obediencia, oh Dios, en esta hora, y que seamos receptivos a este hermoso mensaje que tú traes en esta noche. La gloria y la honra siempre es a ti, para siempre. Amén y amén. Puede tomar asiento, gloria sea al Señor. Y voy a entrar un poco en la introducción. Vamos a hablar un poco ¿qué es eso de despertar? Porque el pueblo dice que estaba dormido, ¿verdad? Y dice que el despertar puede referirse a una persona que todavía no toma conciencia de algo. Despertar implica claridad, entendimiento o cambio de perspectiva. Despertar puede significar reaccionar, darse cuenta de una verdad o iniciar una transformación interior. Mire que a veces cuando uno, ¿verdad? Literal está dormido, literal cuando se está en la cama durmiendo, ¿verdad? Lo primero que hace cuando despierta es abrir los ojos, ¿verdad? Hablando físicamente. Pero cuando es espiritual, cuando está el pueblo durmiendo espiritualmente, es muy distinto. Porque cuando viene Dios y despierta los espíritus en nosotros y el Espíritu Santo entra en nosotros, miramos de una manera diferente. Miramos como Dios mira. Porque la Escritura dice que somos imagen y ¿qué? Y semejanza.
Y si somos imagen y semejanza y llevamos el Espíritu de Dios dentro, vamos a mirar como Él mira. Entonces nos cambia de perspectiva, ¿verdad? El Señor siempre hace un cambio espiritual en nosotros y nosotros vamos a empezar a ver diferente. El caso de Zorobabel y Josué y el resto del pueblo, que les voy a explicar quién era Zorobabel, fue un líder, Zorobabel, un gobernador que Dios levantó para construir el segundo templo. Ese segundo templo fue un templo que vino después del templo que Salomón había construido. Ahora les voy a explicar quién era este Josué. Josué no es el que conquistó Jericó, este es otro Josué, este es el hijo de Josadac, que Dios lo apartó para el sacerdocio. Zorobabel, que era gobernador civil de ese lugar, de ese entonces en Jerusalén, estaba puesto por Dios para dirigir la obra. Y Josué estaba puesto para dirigir el sacerdocio, para presentar los holocaustos delante de la presencia del Señor y para presentar al pueblo de Dios. Y quiero que entremos a la primera parte de este mensaje y vamos a hablar primero de lo que fue la construcción del primer templo y dónde nació ese primer templo. Ya les dije que Zorobabel y Josué estaban preparados para el segundo templo. El primer templo nació en el corazón del rey David. Dice la escritura que el rey David en el capítulo de segunda de Samuel 7:2, creo que ahí va a estar en la pantalla porque vamos a leer bastante Biblia. Vamos a leer lo que dijo el rey David. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. David se refería aquí al tabernáculo de Dios que estaba entre cortinas mientras él habitaba, dice, en casa de cedro. Yo me imagino que David se sentía mal dentro de sí, porque al ver la casa del Señor que estaba entre cortinas y entre madera, y mientras él habitaba en una casa lujosa, porque recuerde que el rey David, Dios le dio mucha riqueza. Yo pienso que David se sentía incómodo, porque no es lo mismo estar bien cómodo y saber que la casa del Señor está entre cortinas. Entonces dice la escritura que nació en el corazón de David hacer este primer templo. Mas sin embargo, Dios dijo que no lo iba a hacer David. ¿Por qué? Porque dice la escritura que David había derramado mucha sangre, porque él era un guerrero aparte de ser rey. Y recuerde que el Señor es santo, 3 veces santo. Y el Señor no quería que David levantara su templo. Pero más sin embargo le dio una promesa y le dijo que un hijo que él le daría, quien era Salomón, era quien iba a levantar el templo. Y en segunda de Crónicas 6:7 dice, ahí estaba hablando Salomón y dice así, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me ha sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces mire quien edificó este templo fue su hijo Salomón, y el templo dice que era hermoso. Hay una gran diferencia entre el tabernáculo y el templo, pero en lo que era la estructura, porque lo que cargaba el arca cargaba algo valioso, ¿verdad? Que estaba dentro del tabernáculo y era la presencia de Dios. Y este templo glorioso que Salomón construyó, también ahí estaba el poder de Dios, porque cuando lo construyeron dicen que el pueblo se gozaba, dice la escritura. Y la diferencia física era que el templo estaba hecho de material muy bueno. Y uno de los materiales que tenía era oro fino. Y dice la escritura que tenía las cortinas que tenían ahí eran de lino fino. Y dice que la madera era la mejor madera. O sea, todo lo que tenía esa casa era tan detallado. Salomón la hizo perfecta para Dios. Y vamos a leer más adelante qué pasó con Salomón. Sabe que al pasar del tiempo y al pasar de los años,
Dios me estaba hablando mucho aquí y el Señor, por eso al inicio que leíamos, el Señor exhorta al pueblo y le dice, ustedes están bien cómodos en su casa y mi casa está desierta y abandonada. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Dios les habló esto? ¿Sabe por qué Dios les estaba diciendo esto? Porque es que pasó algo con este templo y fue tan fuerte lo que pasó. Y es que cuando Dios me hablaba y me decía, sabes que la bendición te puede perder. Yo decía, wow, qué tremendo cuando yo leí aquí, porque de tan glorioso que era el templo, tan hermoso, que por un momento se olvidaron de Dios. Y dice la escritura que el primero que comenzó fue Salomón. Dice que se empezó a olvidar del Señor y empezó a adorar a otros dioses. Y empezaron a olvidarse del Señor y dice que después seguían los sacerdotes y seguía el resto del pueblo y los líderes. Dice que se contaminaron, dice, aún con los reyes de los otros países que estaban ahí cerca. Y entonces el Señor me decía, ¿sabes que la bendición muchas veces que yo les doy a mi pueblo lo puede desviar y lo puede perder? Porque se acomodan a mi bendición, pero no se acomodan al Dios de la bendición. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo es esto. Y dice la escritura ahí en Primera de Reyes 11:9, dice así, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Mire qué tremendo. Y una de las veces que se le apareció fue aquella vez donde el Señor le dijo, ¿qué quieres, Salomón? Y Salomón pidió, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Más sin embargo, Dios le dio la sabiduría y le dio la riqueza. Pero la mucha sabiduría también corrompe. Porque a veces no es necesario tener toda la sabiduría del mundo. A veces es necesario combinar esa sabiduría con obediencia. Porque cuando nosotros nos desviamos y nos apartamos de la presencia de Dios, es cuando ocurren muchas cosas. Y muchas veces, ¿sabe por qué pasa? Porque nuestro espíritu se duerme. Porque nuestro espíritu no está expectante a lo de Dios. Nuestro espíritu lamentablemente se acomoda a la bendición y se quiere quedar ahí, bien quietecito. Vamos a leer más abajito en Segunda de Crónicas 36, 14 al 16, dice, y también los principales de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mire, la contaminaron, dice la escritura. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras, diga, constantemente. Ajá, mire, constantemente les envió, dice, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo remedio. Mire qué tremendo. No querían escuchar a los profetas.